Me da mucho gusto verlos a cada uno de ustedes, definitivamente. Es una alegría poder verlos y que podamos estar juntos alabando y adorando al Señor. Nos da gusto ver a nuestra hermana Maricruz, que no lo veo desde justo antes que la vayan a operar. De ahí no la vi y lo veo el día de hoy, juntamente con su esposo, ¿verdad? Bienvenidos, nos da muchísimo gusto. A Alan, ya lo estábamos extrañando, con Chuy también, bienvenidos, estos jóvenes deportistas. Ya estábamos extrañando y así pues a cada uno de ustedes. Ya no quiero mencionar, si no me voy a alargar con todos los saludos, pero bienvenidos, muchísimo gusto. Quiero empezar con una pregunta. ¿Vale la pena el cristianismo? ¿Vale la pena el cristianismo? ¿Vale la pena ser cristiano? Fácil es decir sí, ya sé que eso es verdad, pero si realmente vale la pena, ¿qué tanto vale la pena? ¿Qué tanto vale la pena ser cristiano? Para Pedro, por ejemplo, aquel que negó a Jesús 3 veces y que cuando tuvo la revelación de quién era Jesús y cuando después de la resurrección, cómo se le presentó y todo, sí valía la pena. ¿Saben qué? Valía la pena tanto que él se entregó ahí voluntariamente para ser crucificado. Valía la pena. Para los profetas valía la pena. Para los profetas valía la pena incluso morir. Y ustedes lo saben, cómo morían los profetas. Para todos los apóstoles valía la pena. ¿Cómo los mataron? Al único que no murió de una muerte violenta, podríamos decir de esta manera, fue el apóstol Juan, que ya lo hemos explicado, ¿verdad? Que murió ya bastante avanzado de edad. Pero valió la pena, hermanos. Valió la pena para todos aquellos hombres de la iglesia primitiva que estuvieron dispuestos a entregar su vida. A Policarpo, aquel anciano fiel del Señor, por ejemplo. Valió la pena ser cristiano. Tanto valió la pena que estuvo dispuesto a que lo quemaran en una hoguera con leña verde. Valió la pena. ¿Qué tanto vale la pena para ti ser cristiano? Uno de los grandes problemas es que no nos hemos dado cuenta qué tanto vale la pena. Hoy estaremos estudiando Proverbios capítulo 2. No estoy diciendo que lo van a quemar con leña a usted por si acaso, solamente estoy haciéndole ver cómo a otros hermanos, ¿verdad?, demostraron que valía la pena. Y muchas veces cuando alguien que no conoce del evangelio dice, no lo dice, pero piensa, ¿valdrá la pena? Oye, no hay agua, justo ahorita viene el agua y te vas a la iglesia en lugar de quedarte a lavar la ropa. Porque para el incrédulo no vale la pena estar acá reunido. ¿Sí me explico? No vale la pena. Pero para usted y para mí, por supuesto que vale la pena reunirnos los domingos para alabar y adorar al Señor. Eso es algo diferente, algo pues que nosotros entendemos. Una de las cuestiones es que muchas veces nosotros decimos de que vale la pena porque nos espera vida nueva, ¿sí o no? En Cristo Jesús. Y estamos pensando ¿a dónde? Hacia el futuro. Pero aparte de esa promesa de la vida eterna, al final, ¿vale la pena ser cristiano ahora mismo? En medio de lo que vivo. ¿Cómo el cristianismo me puede ayudar aquí? A los problemas del día a día, porque yo sé que más adelante yo voy a estar disfrutando con el Señor, con mi Salvador. Todos lo sabemos eso, ¿cierto? Pero aquí,
Aquí es que tengo problemas en esta vida. Aquí es que tengo situaciones difíciles. Aquí es que me enfermo. Aquí es que se me sale el apellido. Aquí estoy batallando. ¿Vale la pena? ¿O es que tal vez es solo el pastel que vamos a disfrutar ahí en el cielo? ¿O será que también aquí tenemos una carnita asada mientras esperamos el futuro? ¿De qué se trata? Y ese es un problema que muchos se plantean, aún de los que asisten a la iglesia, mucho más los que están fuera de la iglesia. ¿Vale la pena el cristianismo? Hermanos, si la gente piensa que el cristianismo únicamente trata de la recompensa que vamos a obtener en el futuro, ahí en el cielo, pues van a haber algunas situaciones que se van a dar, que quiero mencionarlas. Porque solamente estamos pensando como en el futuro, sea que nos muramos o sea que Cristo venga. Pero si nosotros consideramos, si la gente comienza a pensar que solamente se trata de una recompensa al futuro, va a pasar algunos de los siguientes resultados. Número 1, va a haber un retraso peligroso. ¿A qué me refiero? A que la gente va a retrasar la fe todo lo que pueda y luego va a firmar, vamos a decir en esos términos, su póliza de seguro celestial justo antes de que llegue el final de sus días. Por eso que muchos no quieren arrepentirse antes, porque creen que van en una vida de aburrimiento, porque piensan que el cristianismo les va a quitar toda la diversión, que todo lo bueno de la vida y que no pueden disfrutar. Y por eso dicen, no, yo me voy a arrepentir, yo sé que tengo que arrepentirme, pero lo voy a hacer cuando esté ya casi al borde de la tumba, o cuando ya esté pues en las últimas, allá en la clínica 25 o en la 33, donde llegue. Y muchos retrasan el poder poner su fe en Cristo porque piensan que tienen todo el tiempo y que solamente vale para el futuro lo que significa vivir el cristianismo. Número 2, corazones a medias. Si solamente pensamos que ser cristiano tiene una recompensa de aquí a un futuro, entonces la gente no va a perseguir a Cristo o no va a querer ni anhelar la santidad de Dios con ímpetu, con vigor. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve ser santo ahora? No tiene ninguna ventaja. Porque la recompensa es a futuro, muy lejos. ¿Por qué? Por eso vivimos. Muchas veces la gente vive así. En tercer lugar, muchos cristianos adoptan un enfoque de tener que mostrar una sonrisa y soportar la vida cristiana sin importar lo que esté pasando, dar buena cara a todo el mundo, y piensan que de eso se trata la vida cristiana. Solo tenemos que soportar las situaciones que pasen el día de hoy. ¿Por qué? Porque yo tengo la esperanza que un día voy a obtener esa ganancia celestial, y por eso yo lo tengo que soportar, incluso con los dientes medios allí. Y pensamos que de eso se trata la vida cristiana. ¿Le ha pasado eso o no? Tal vez a usted no, ¿verdad? Yo soy el único pecador aquí que pasa este tipo de cosas. La cuarta cosa que puede pasar cuando uno piensa que el cristianismo solamente tiene una recompensa futura es la puesta en marcha de un legalismo muy frío. Instruimos a nuestros hijos a hacer las cosas simplemente porque se les ordena. Y cuando decimos que hagan las cosas porque queremos, nos estamos convirtiendo muchas veces en legalistas. E incluso algunos usan la Biblia. La Biblia dice que tú hagas esto y punto. Pero quiero que me expliques. No. Tú lo haces.
y nos hemos convertido en legalistas. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, y esto, y no acá. ¿Dónde está el cristianismo vibrante con el que nosotros debemos vivir el día de hoy? Porque la vida eterna no empieza cuando muramos o cuando Cristo viene. La vida eterna ya empezó cuando nosotros hemos sido salvos. ¿Sabía usted eso? ¿No ha sido consciente de ello? Por eso que muchas veces vivimos como vivimos. Y el quinto lugar tiene que ver con la ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque vivir de esa manera, solamente avisorando allá en el futuro, entonces no nos permite ver la gloria y la belleza de la ética cristiana, sino solamente vemos la Biblia como meros mandatos, pero no estamos viendo que es algo bello y que es algo hermoso. Lo que la Biblia nos marca. Hermanos, ¿por qué un ateo no puede decir, por ejemplo, que está en contra del aborto? Porque no cree en Dios. Y al no creer en Dios, entonces no tiene la base y el sustento para poder decir, eso atenta en contra del principio que Dios ha establecido. Que el único que puede, que da la vida es Dios, y el único que la quita es Dios, y punto. No lo puede hacer porque no cree en Dios. ¿Se dan cuenta? Y podríamos así poderle poner muchísimos más. Muchas veces quieren colgarse solamente de la Biblia de algunas partes, pero no sirve así. Tenemos que agarrar todo o nada. Y el vivir en el cristianismo es someternos a lo que la Biblia dice en su integridad, no por partes separadas. Porque estamos muchas veces como aquellos esposos incrédulos que se saben solamente esa parte que la Biblia dice, pero la Biblia dice que tú te tienes que someter a mí. Y las hermanitas, bueno, sí, pues, no, pero no dice solamente eso, dice más que eso. ¿Verdad? ¿O no dice más? Por supuesto que dice mucho más que ello. No estoy diciendo, hermanas, que se rebelen contra los esposos, solamente estoy diciendo que muchas veces los incrédulos, estoy hablando de este caso, pero podría ser cualquier otro caso, cogen determinados versículos, determinados pasajes y quieren usarlos manipulándolos. No, si vamos a usar la Biblia, tenemos que usarla completa. Ahora, frente a estas cosas, les mencioné 5 cosas que pueden causar cuando nosotros solamente vemos la esperanza del cristianismo de aquí a un futuro lejano. Ya vimos 5 cosas que puede causar, pero vamos, hay una solución. Entonces, la pregunta es esta: ¿podemos añadir alguna motivación a nuestra moral que nos manda las Escrituras cómo es que debemos vivir? Porque la moral es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. La motivación es ¿por qué lo vamos a hacer? Son cosas diferentes. La moral es, ¿puedes hacer esto o no puedes hacer esto? Y la motivación es, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿O por qué no lo tengo que hacer? ¿Cuál es la razón? Entonces, la moral son las reglas y las motivaciones son las recompensas. ¿Sí me entiende esa parte? La moral son las reglas, mandatos, y lo encontramos con claridad en la Biblia. Pero las motivaciones son las recompensas. La buena noticia, ¿saben cuál es? Es que Dios ha añadido motivaciones a sus reglas morales para estimular, pero para potenciar también la obediencia de todos sus hijos. En otras palabras, el cristianismo vale la pena no solo por las recompensas de aquí hacia el futuro, sino por las recompensas que también tenemos el día de hoy en el presente, que tal vez a usted no lo había comprendido. Ahora, no debería sorprendernos esto. ¿Sabe por qué no debería sorprendernos? Porque la ciencia de la motivación ha descubierto que a menos que haya una recompensa en el presente, es muy difícil seguir adelante con algo. ¿Me entendió esto?
No, le vuelvo a repetir. A menos, la ciencia de la motivación ha descubierto que a menos que se presente una recompensa por hacer algo, la recompensa tiene que ser en el presente, ¿saben qué? No se va a seguir practicando lo que nos digan. No, que de aquí a un futuro, espere. No, yo quiero ahora. Así somos los seres humanos. Queremos ahora la recompensa. Ahora queremos disfrutar de esa motivación. Es ahora que estamos batallando y ahora lo necesitamos. ¿Sí o no? ¿O no? Por supuesto, salvo que usted sea extraterrestre. Pero los seres humanos así estamos diseñados. Y Dios lo sabía. Lo sabía desde antes. Y fíjense, Éxodo 19, 5 y 6. Miren lo que dice. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, es decir, si escuchares mi voz, miren lo que está diciendo el Señor, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. No está diciendo de espérate después, no. Si tú obedeces, si tú me escuchas, si tú guardas mi pacto, mi ley, eres mi especial tesoro. Ahora, no mañana, no después, no el próximo año, ahora. Y luego sigue el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Ven la motivación para que el pueblo de Israel pueda cumplir la ley que estaba dejando ahí? Era ya, no era un futuro lejano, era ya. Ahora bien, el libro de Proverbios, hermanos, es una aplicación culturalmente sensible a la moral o a la ley moral, para ser más exactos, de Dios. Y como tal, pues tiene muchas respuestas a las preguntas: ¿qué está bien? ¿Qué está mal? Porque por ahí van el orden de cosas que se desarrollan en el libro de Proverbios, pero va mucho más allá. También introduce, hermanos, una serie de motivaciones respondiendo a la pregunta: ¿por qué hacer lo que está bien? ¿O por qué evitar hacer lo que está mal? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación? Y lo vamos a ver. Así que diríamos que es así como comienza el plan de estudios sobre la sabiduría que en Proverbios. No tanto con la moral, sino con la motivación. Porque todos los seres humanos tenemos eso dentro de nosotros, que si algo nos motiva, ahí es que vamos, ahí lo vamos a hacer, cueste lo que cueste, porque estamos motivados, algo nos motivó. Nos sentamos, vamos a decir, en la clase, y lo primero que dice el profesor sabiduría es esto. Quiero decirles cuál es la razón que está detrás del qué debes hacer, qué no debes hacer, ¿verdad? El qué, todos los qués que podremos hacer. Y luego procede a enumerar aquí en el capítulo 2 4 beneficios o 4 motivaciones. En el versículo 5 nos habla de los beneficios morales de la sabiduría. Nos habla de los beneficios materiales de la sabiduría en el capítulo 3. Nos habla de los beneficios emocionales de la sabiduría, 3:13 en adelante. Y nos habla de los beneficios sociales de la sabiduría, capítulo 3, versículo 21 en adelante. Beneficios morales, beneficios materiales, beneficios emocionales y beneficios sociales. 4 tipos de motivaciones de beneficios ahora, no después, no en el futuro, sino ahora, para poder vivir obedeciendo su ley. 4 beneficios. Y hoy quiero que empecemos viendo los beneficios morales que está en el capítulo 2, les dije, versículo 5 en adelante. Pero antes de explorar el primer porqué de la búsqueda de la sabiduría, los versículos 1 al 4 nos dicen, primero, cómo buscar la sabiduría. Fíjense bien, ya estamos ahí, capítulo 2, Proverbios capítulo 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti,
haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Fíjense bien, hermanos. Comienza, hijo mío. Es como, ya les expliqué la semana pasada, un padre hablando a su hijo pequeño, ¿verdad? Ahora tiene al hijo, es un hijo adolescente, le está abrazando y le dice, hijo, yo quiero que tú me escuches este consejo de padre a hijo. Y le dice, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras, es decir, guardas mis mandamientos dentro de ti. Comienza eso en el versículo 1. Y en el versículo 4 dice, si lo buscas como la plata y lo escudriñas como a tesoros que están escondidos, porque los tesoros nunca están encima, siempre están abajo, ¿cierto? En las profundidades. Se tiene que cavar para poder encontrarlo. Ahora, notemos esto, fíjense esto, hermanos. Simplemente que al llamar a su sabiduría tesoro, ¿saben qué está pasando? Dios le está dando un valor a la sabiduría por encima de todo el dinero, por encima de toda riqueza, por encima de todas las propiedades que puedas tener. Dios le está dando un valor por encima de todo lo que nosotros muchas veces creemos que vale. ¿A qué le está dando valor? A la sabiduría. Yo sé evidentemente que esa no es la valoración del mundo, no, pero esa es la de Dios. Y mi pregunta en esta mañana para todos ustedes es, ¿de quién te vas a fiar? ¿De la valoración de Dios o la valoración de la gente? ¿De quién? ¿Sí se dan cuenta cómo podemos nosotros comprender? ¿Quién es el más calificado para decirte lo que es más valioso? ¿La gente o Dios? Dios. Y luego, después de habernos dicho que la sabiduría es el tesoro de Dios, nos dice, fíjense bien, que nosotros debemos ser como un cazador de esos tesoros, desesperados por encontrar los tesoros. Porque mire el versículo 2 dice, para que inclines tu oído a la sabiduría y apliques tu corazón al entendimiento. Y el 3 continúa y dice, si clamas por discernimiento, si alzas tu voz por entendimiento, lo haces algo desesperadamente, estás diciendo, yo necesito esto. Si lo buscas como a plata y lo escudriñas como a esos tesoros que están escondidos. Aquí quiero que noten, hermanos, que las palabras usadas para describir cómo es que debemos buscar a la sabiduría. Inclina tu oído, número 1. Aplica tu corazón. Clama por discernimiento. Levanta tu voz por entendimiento. Búscala de esa manera. Es lo que está diciendo Dios. Ahora, estas son palabras activas, no son pasivas. Estas son palabras llenas de energía, llenas de entusiasmo, palabras llenas de intensidad, de enfoque, determinación, pero también de pasión. Son lo contrario a la pasividad. No, yo creo en Dios y yo voy a esperar aquí que se haga la voluntad y no hago nada. No, aquí nos está diciendo que tenemos que ponernos en acción. Aquí vemos que hay como una desesperación. La persona que busca así es alguien que es consciente de su necesidad. ¿Cómo busca un minero el oro? ¿Ustedes han visto eso? Yo recuerdo alguna vez, hace algunos años, en Discovery Channel había un programa que se llamaba La Fiebre del Oro. ¿Alguien lo llegó a ver o no? ¿Sí? Bueno, Nayeli fue la única. Bueno, los dos lo hemos visto por lo menos. ¿Alguien más? La fiebre. También. También. Bueno, ya somos más, ¿verdad? Sino que algunos dirán, no, yo no quiero levantar la mano para que no me digan tan viejo que soy, ¿verdad? No hace muchos años, ¿verdad? O sea, hace relativamente poco. La Fiebre del Oro, ahí en el canal Discovery, es un documental. ¿Qué hacen? Siguen a pequeños grupos, ¿verdad? De personas que van en busca del oro. Trabajan, hermanos, en los terrenos más hostiles de Alaska generalmente para tratar de encontrar el oro. Ahora,
para encontrar esas pepitas de oro tan pequeñas, ¿verdad? Esas piedritas pequeñas, se requiere un trabajo increíble, hermano. Increíble. No es en un terreno plano, son terrenos empinados, son terrenos hostiles, terrenos con un clima, pues esto no es nada. Y allí están. El trabajo es enorme cuando tú ves, después de haber pues trabajado tantas horas, haber sudado, pero en extremo, de haber estado tensos con el estrés, que a veces se pelean, no, es que aquí va a ser, no, allá, y están allí en eso, y en medio de todo, y cavan y sacan un trabajo tremendo. Y cuando después de todo el enorme trabajo, sacan apenas unas piedritas chiquitas, tú dices, oye, ese trabajo es demasiado. Pero es así, hermanos, la idea que Dios está diciendo cómo debemos nosotros ser de audaces para poder extraer u obtener la sabiduría de Él. Ponerle todo el ímpetu, todo el empeño, todas las ganas, todo el anhelo. No importa cuánto trabajo te cueste para obtener, porque ese es el mayor tesoro. Que Dios nos dé, hermanos, ese mismo espíritu y cree una fiebre no de oro, sino de sabiduría entre todos nosotros, su pueblo. Imagínese usted lo que podríamos descubrir si tomamos esa actitud en nuestra lectura diaria de las Escrituras. Si tomamos esa actitud en nuestra asistencia a la iglesia. Si tomamos esa actitud como esos buscadores de oro en nuestra adoración familiar, en nuestros devocionales diarios. Y mis mandamientos guardares dentro de ti, dice el Señor aquí en su palabra. Hermanos, atesorar mis mandatos dentro de ti, está diciendo lo dice en otra versión, requiere algo. Escúcheme bien, no requiere que solamente obedezcamos porque Dios lo ha ordenado. No, sino porque realmente vemos, ¿saben qué cosa? El valor de sus mandatos. Nosotros los buscadores del oro no buscan el oro solamente porque es un metal precioso, porque brilla, no, sino porque saben cuál es el valor. Lo mismo nos insta a nosotros que nosotros debemos buscar su sabiduría, la sabiduría de Dios, no solamente porque Dios lo ha ordenado, sino porque valoramos lo que realmente significa la sabiduría de Dios cuando eso es aplicado a nuestras vidas. Si no lo entendemos el valor, si no queremos darle el valor, no lo vamos a buscar con esa intensidad. A menos que le demos el valor que Dios le da, porque Dios le acaba de dar un valor, ¿cierto? La sabiduría es su tesoro, dice. A menos que nosotros le demos ese valor, no lo apreciaremos. Pero cuando nosotros vemos lo preciosa, lo hermosa que es la sabiduría, la moral de Dios, las leyes de Dios, entonces tú y yo podemos decir como el salmista decía, oh Señor, cuánto amo tu ley. Salmo 119, muchos lo saben. A menos que apreciemos. Y yo te pregunto, ¿valoras tú la ley del Señor más que el oro? ¿Lo valoras más? Eso parece mucho trabajo. ¿Por qué es que debería poner tanto empeño en ello? Bueno, no quiero que te quedes en el trabajo. Quiero mencionar de los beneficios morales de la sabiduría. Porque como recordarás al empezar, te dije, cuando no hay unos beneficios, cuando no hay una motivación, rápido nos apachurramos y nos quedamos a mitad de camino. Pero Dios ha puesto unos beneficios para que nos caiga el 20 y comencemos a buscarlo. Así que vamos a ver la recompensa. Y aquí está la razón, hermanos, por la que deberías estudiar la sabiduría de Dios con tanto ahínco, con tanta seriedad. Porque hay recompensas morales o beneficios morales. Y hay 4 sí en el versículo 1 al versículo 4. Sí, sí, sí. Y el versículo 5 dice entonces. Fíjese ahí en su Biblia. En el versículo 5 nos dice
las consecuencias, es decir, el resultado de convertir los hipotéticos sí en realidades. Si lo ve, versículo 1 al 4 dice sí, 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 sí. Y luego, entonces ¿qué? Entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Sí? ¿Lo está siguiendo el orden? Entonces entenderás el temor de Jehová. Hace algunos años atrás, en el tema educativo, en algunos países se nos pidió que se modificara el plan de estudios. No estoy hablando del plan de AMLO que ahora quiere cambiar en el 2022 y algunos ni cuenta se han dado, ¿verdad? No estoy hablando de eso. Es una tontería lo que quiere hacer, de hecho, el gobierno. Pero no voy a hablar de eso. Estoy hablando de hace unos años atrás. Porque nosotros, cuando pues yo fui maestro también, esa es una de las cosas que poco a poco van a descubrir de mí, que he sido varias cosas. Fui maestro, lo primero que hacíamos para poder enseñar, teníamos que preparar el plan de estudios que se iban a desarrollar. Decía, yo voy a hacer esto y esto voy a desarrollar en el primer semestre, segundo semestre y etcétera. Así nos íbamos. Entonces, vino un cambio. ¿Para qué? Para que nosotros, los maestros, nos centráramos más a los alumnos y no en los maestros. Entonces, antes podíamos decir en nuestro programa de estudios, esto es lo que yo enseñaré. Y luego enumerábamos 1, 2, 3, todo lo que se iba a enseñar. Pero con la modificación que plantearon, se tenía que decir, esto es lo que aprenderá el estudiante. Y luego enumeran todos los conocimientos y las habilidades que iba a adquirir el estudiante en ese grado de estudios. Y esto era pues los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, yo sé que para algunos es aburrido esto, porque ¿qué me importa a mí el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, le estoy contando cómo era y cómo se tuvo que cambiar. Y luego de haber hecho ese cambio, van a aprender los alumnos esto y van a tener estas habilidades y esto y aquello. Se tiene que diseñar pues el plan de enseñanza para lograr esos resultados y esas tareas, a fin de comprobar que se cumplió. Si los resultados que se obtenían con las actividades que se imponían eran pobres o malos, vamos a decir así, pues la mayoría, vamos a decir, salían desaprobados o algunos salían raspando, no entendían nada. ¿Saben qué? Entonces ¿qué pasaba? Cambiábamos el plan de enseñanza. Lo que puse no estuvo tan bien, así que tengo que cambiar para acercarme a los resultados que yo había diseñado, que quería lograr. Cambiaba el plan de estudios. Es decir, cuando hubo este cambio, honestamente, hubo un proceso de prueba y error, hasta que después de unos 3, 4, creo que 5 años ya se estandarizó. Dije, ya se comprobó, ahora esto es la manera que se va a hacer. ¿Por qué he dicho esto? Fíjense, porque lo que el hombre hace, hermanos, nunca va a ser perfecto. Pero en este pasaje de las Escrituras que estamos viendo, nos dice que hay resultados de aprendizaje garantizados para los estudiantes. ¿Por qué? Porque en la Universidad de la Sabiduría el plan de estudios es perfecto, las lecciones son perfectas y el profesor es perfecto. ¿Y ese profesor quién es? Jesucristo. Hay garantía, por lo tanto. ¿Se dan cuenta? Comparado con un plan de estudios que nos hicieron cambiar, aquí hay garantía. Si tú te comprometes con buscar la sabiduría, este curso para buscar la sabiduría, con el entusiasmo de un buscador de oro, ¿sabes qué? Entonces vas a experimentar una mayor admiración por Dios, porque vas a conocerlo más. Ya les decía en semanas anteriores, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando hablamos de temor, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de qué. ¿Recuerda alguien de lo que dije? El temor. Habla de reverencia. Tenemos reverencia, pero no solamente reverencia, sino también asombro por quién es Dios. Eso es el temor a Jehová. Asombro de quién es Dios.
¿qué es Dios? Lo que ha hecho Dios. Asombro que alguien tan grande e infinito nos haya mirado a nosotros, pequeños, insignificantes, pecadores, pero aún así siendo insignificantes, Él envió a su Hijo para que muriera por nosotros y pudiéramos ser salvos. Y eso nos debe causar asombro. Asombro de que un Dios tan grande nos haya mirado, nos haya perdonado. Y ese asombro de que Él nos haya mirado, que nos haya perdonado, nos lleva también a poder perdonar a mi prójimo. ¿Por qué? Porque mi prójimo pecó contra mí tal vez, pero jamás ha pecado como yo pequé contra ese Dios santo. ¿Se dan cuenta cómo viene la consecuencia del asombro delante de Dios? ¿De quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Asombrarse de Él. Eso es el temor a Jehová. Ahora, miren esto. Cuando decimos que hay que entender el temor del Señor, quiero que sepan que no se trata de algo simplemente cognitivo, es decir, más conocimiento, sino también va añadido lo emocional y lo espiritual. Por lo tanto, es una recompensa maravillosa conocer más a Dios, porque vas a vivir más seguro, ¿o no? Por supuesto, hermanos. Dios nos hizo con un anhelo trascendente en el corazón, algo más importante, más elevado y más grande que nosotros mismos. Por eso que nosotros no podemos autosatisfacernos, por más que lo busquemos. Por eso que las personas cuando sienten ese vacío dentro de sí y que lo buscan de diferentes maneras, hay hombres que lo buscan en el alcohol, hay otros que lo buscan en las drogas, hay otros que lo buscan en el trabajo, hay otros que lo buscan en X cosas, en N cosas. Están tratando ¿de qué? De llenar ese vacío, pero ¿saben qué? Jamás podrán llenarlo porque ese vacío tiene forma solamente de Dios. Por lo tanto, el único que puede llenarlo es Jesús, nadie más. No intenten llenarlo con otra cosa. Van a salir frustrados. Cuando no tenemos ese anhelo, ese deseo de Dios, cuando no nos importa Dios, cuando no conocemos a Dios, entonces, ¿sabes qué? Vivimos una vida que se describe en Eclesiastés, una vida bajo el sol, una vida que es vacía, vana e insatisfactoria. ¿Sí? Pero aquí se nos dice que hay una manera, hay una forma de estar no aquí, sino por encima del sol. Que si perseguimos la sabiduría, nos encontraremos con la maravilla de Dios. Experimentaremos esa asombrosa, impresionante, increíble, maravillosa y emocionante presencia de Dios que no se puede comparar con nada. Recuerden que Cristo, Él es la sabiduría. Colosenses dice que en Él están escondidos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Él es la sabiduría. Y es ahí hacia donde tenemos que apuntar. Eso es lo que tenemos que anhelar y buscar. Como aquel buscador de tesoros que pone todo el empeño en medio de los climas más hostiles. A veces las temperaturas están bajo cero y ahí están cavando. Y ahí están tratando de encontrar ese metal precioso. Necesitamos nosotros comenzar a buscarlo de esa manera, porque es el único que puede traer una satisfacción completa a nuestras vidas. Aquel que por ejemplo busca en la bebida, comienza a tomar y comienza, después que termina, ¿está satisfecho? No, se olvidó momentáneamente por efecto del alcohol, pero al día siguiente ¿cómo amanece? Ya mejor, ¿verdad? Con todo el ímpetu, ¿verdad? De ir y hacer las cosas, ¿verdad que sí? No, pues claro que no. Amanece con toda la resaca. No amanece satisfecho. Creyó que estaba satisfecho por un momento. ¿Por qué? Por el alcohol, pero nada más.
Pero la mujer, por ejemplo, que no tiene una satisfacción propia. No, si yo tuviese ese vestido ahí en Palacio de Hierro que lo vi, sería la mujer más feliz del mundo. Y hacen todo hasta lo imposible y se van y se compran allá. Y lo compran y qué padre, y se miran en el espejo y publican hasta en el Facebook. Pero pasa una semana, 2 semanas y ese vestido ya no le satisface y el vacío continúa todavía. No estoy diciendo que está mal que se vaya a comprar en el Palacio de Hierro. Si usted tiene dinero, vaya y compre, hermano. De paso me compra algo para mí también. Pero lo que yo quiero es que veamos que nuestra satisfacción muchas veces lo ponemos en lugares equivocados. ¿Sí comprende? Por eso es que debemos anhelar esa sabiduría. ¿Sí me entiende? Del Señor, porque es el único que podrá satisfacernos plenamente. Es el único. Y yo podría seguir mencionando, pero creo que esos 2 ejemplos suficientes para entender que a veces nosotros hemos perdido la perspectiva de ir hacia adelante en Cristo y tratamos de buscar una satisfacción en otras cosas. Tal vez no en el alcohol, tal vez no en la compra de vestidos, pero muchas otras cosas hay, muchas otras cosas. Y creo que sí entendemos eso. Pero no, y luego termina ese momento, ¿y cómo estamos? Igual de vacíos. O peores a veces nos encontramos, porque no lo hemos buscado. Nosotros hemos sido creados para ser satisfechos únicamente en el Señor. Y no podremos ser satisfechos con nada menos que Cristo. Así que, ahora bien, algo más. Versículo 5, la segunda parte, 5 al 7. Vamos a obtener una mejor teología. Primero, ya vimos, lo primero que vamos a obtener es un mayor asombro de Dios, que es lo que acabamos de ver, porque vamos a conocer a Dios. Pero ahora en segundo lugar nos dice, habla de una mejor teología. Dice, y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Perdón. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Hace unos años atrás, R.C. Sproul escribió un libro llamado Todos somos teólogos. Así era el título del libro. Y es verdad. La única pregunta que tendría que hacerles es esta: ¿eres un buen o mal teólogo? Sí. Este pasaje que acabamos de leer nos dice con claridad: si buscamos la sabiduría como un cazador de tesoros, entonces nos vamos a convertir en un buen teólogo. Encontraremos el conocimiento de Dios. Pero recuerde esto, la sabiduría en Proverbios, hermanos, es una habilidad práctica para vivir. No es simplemente estar sentado en una biblioteca leyendo libros. No, en otras palabras, el cristianismo práctico, ese es el camino hacia una mayor y mejor teología. No nos hacemos mejores teólogos simplemente leyendo libros, sino viviendo nuestra fe en el mundo en donde Dios nos ha puesto. Porque leer libros, pues hay mucho. Los mejores teólogos son aquellos cristianos que ponen en práctica lo que han aprendido. De nada sirve aprender algo si no lo vas a poner en práctica. De nada. Absolutamente de nada. Juan 7:17 nos dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Fíjense bien. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Cuando tú comienzas a practicar lo que vas aprendiendo, entonces para ti es fácilmente discernible si lo que te están diciendo viene de Dios o no viene de Dios. Y cuando alguien se ponga al frente, tú sabes si es de Dios o no de Dios, porque es algo que tú lo vives en el día a día. El cristianismo es para vivir en el día a día.
De eso se trata, mis hermanos. No esperar de aquí hasta la eternidad. No, no, no. Aquí y ahora. De eso se trata. ¿Qué más? ¿Qué otro beneficio? ¿Qué otra motivación? Bueno, pues dice que vas a obtener un mejor juicio. Versículo 8 al 9 dice: es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Si eres padre de familia, sabrás lo difícil que es resolver las disputas familiares. ¿Sí o no? ¿O no es difícil? Claro. ¿Cómo puedes saber si alguien tiene la razón o quién está equivocado? Tú llegas y tus hijos se están peleando. No, no, mamá, mira ella tiene la culpa. Y comienzan ahí los dos, ¿sí o no? Y tú sabes, ¿y ahora a quién le creo? Y las cosas se complican más cuando tal vez en las escuelas se presenten una cosa, uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Y más complejos son las situaciones, ¿sabe dónde? En el trabajo. ¿Sí? O en la disciplina en la iglesia, o en los tribunales, sea civiles o penales. Son complicaciones. Leí un artículo que decía, por ejemplo, que muchos jueces agonizan en sus decisiones y las sentencias, y a menudo son perseguidos por esas sentencias que han dado. ¿Y qué pasa? Pues los persiguen. Aquel que no salió favorecido con la sentencia del juez, va y los persigue, los insulta y tratan de hacer muchas cosas. Los siguen por semanas, por meses, incluso años después todavía ocurre eso. Todos los días tienen que tomar decisiones que tienen enormes consecuencias personales, pero también familiares, porque la consecuencia de una sentencia no solamente es para el acusado, sino también para toda la familia que rodea. Así que, en mayor o menor medida, tenemos que hacer lo mismo en la familia, en el trabajo, la iglesia, etcétera. No nos salvamos de eso. Pero aquí se nos dice algo importante, que el estudio de la sabiduría de Dios, fíjese bien, que el estudio de la sabiduría de Dios nos protegerá, nos guardará, nos guiará y nos preservará cuando se trate de hacer juicio sobre personas y situaciones. La sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque con la sabiduría de Dios tomarás decisiones justas, decisiones donde no te dejarás llevar por la emoción, sino de acuerdo a lo que Dios ha estipulado. Pero no solamente eso, hay otro beneficio: vas a obtener mayor seguridad. Versículo 10 al 19, mire lo que dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. La semana pasada, que estudiábamos el capítulo anterior, veíamos el tremendo peligro de elegir el tipo equivocado de amigos, porque nos iban a desviar. Nos marcaba el peligro de elegir hacerle caso a nuestros amigos, o las chicas, las amiguis, en lugar de hacerle caso a los padres. ¿Sí recuerdan? Lo vimos la semana anterior. Entonces, ¿cómo nos mantenemos firmes? ¿Cómo resistir a la presión social?
Esto nos va llevando a nuestra última motivación moral y espiritual. Un espíritu de la fiebre del oro, de la fiebre de la sabiduría. Dice acá, lo acabamos de leer, que te librará de los hombres malvados y de las mujeres malvadas. No sé si se dio cuenta. Hombres malvados habla del 10 al 15 y de las mujeres malvadas del 16 al 19. Hermanos, se puede decir mucho sobre estos dos personajes, hombres malvados, mujeres malvadas, y lo vamos a encontrar en capítulos posteriores, pero las descripciones son extensas y quiero resaltar solamente una característica común. Las tentaciones de estas personas comienzan con palabras perversas y palabras lisonjeras o halagadoras, dice en algunas versiones. Y las palabras perversas son un rechazo descarado, orgulloso y contundente de la sabiduría de Dios. ¿Qué, a poco tú crees en esas cosas de Dios? No, Leti, a ti te han dado un lavado de cabeza, por eso es que estás asistiendo a la iglesia. Hemos escuchado eso muchas veces. Por eso que eres cristiano, Lupe, porque te dieron un lavado de cabeza hace cuántos años. Y dile, me dieron un lavado que me duró toda la eternidad, ¿verdad? O sea, imagínense, ¿sí se da cuenta cómo lo desprecian de esa manera? Son personas intimidantes que deliberadamente, hermanos, desafían e intimidan a las personas para que sigan sus malos caminos. No. Es decir, este tipo de personas se basa en la intimidación. No otra cosa, en la intimidación. Hombres malvados, lo que dice acá. Pero también habla de las palabras lisonjeras, las palabras halagadoras. Son palabras falsas, palabras seductoras. Este rechazo, hermanos, es como más sutil, encubierto está en contra de la sabiduría de Dios, pero lo dice de manera encubierta. Se basa en la atracción. Pero si nosotros tenemos ese espíritu de esa búsqueda de la sabiduría, hermanos, no seremos intimidados ni seremos atraídos por ninguna de esas cosas, ni por los hombres malvados, ni por las mujeres lisonjeras. No seremos intimidados. Tampoco caeremos en los falsos halagos, porque se nos dará el valor para resistir a la presión de esos bravucones y nos dará el discernimiento para resistir a las seducciones de los tentadores. Entonces, en esta hora, considere, hermano, los múltiples beneficios morales de buscar la sabiduría de Dios, con un espíritu como de buscar la fiebre del oro, de ir tras los tesoros. Ya vimos cuáles son. Mayor asombro de Dios, mejor teología, mejor juicio y mayor seguridad. Estas son las motivaciones. Ahora, no tienes que esperar la eternidad. Ahora mismo, no sé si esto te levante y te ayuda, si te motiva a buscar la sabiduría o a buscar más de Dios. Ahora bien, honestamente, buscar la sabiduría de Dios no siempre es fácil. Hay muchos obstáculos en el camino. Hay sacrificios. A veces hay un costo. Pero déjeme decirle, y los que ya tenemos unos años en el Evangelio, también hay grandes recompensas. También hay, los que tienen algún tiempo ya en los caminos del Señor, ¿saben que hay grandes recompensas o no? Por supuesto. Hay buenas razones. Cuando estás desanimado, ya a punto de darte por vencido, recuerda los presentes beneficios morales y espirituales de la sabiduría. Juan 14:21 nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, escúchenme bien, el que me ama, está hablando Cristo, ¿verdad? El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quieres una motivación mayor? Yo pregunto, ¿queremos una motivación mayor que esa? No hay ninguna, hermanos. Utiliza esta motivación, hermanos, ¿verdad? Para que puedas hacerte firme, para que comiences a caminar sin detenerte, que no haya situación, circunstancia que te haga caminar a medias. Pero también utiliza esta motivación en el evangelismo. No importa si un día te rechazan. Imagínense cuando uno, pues yo particularmente no me gusta
trabajar para alguien, siempre he tenido mis propios negocios y entonces yo iba y mi esposa cuando nos casamos pues no me conocía tan bien y decía, mira, tengo esta idea, ¿qué opinas? Pues no sé, me decía tú, no, pero quiero tu opinión. No sé, me decía, a ver, tú échale ganas, ¿no? Entonces, y yo le dije, me acuerdo, le dije, mira, ve, yo lo voy a hacer y voy a ofrecer. Lo peor que me podrán decir es no. No hay otra cosa peor que eso. No, no quiero, punto. No me van a matar. Y si me matan, pues ya voy de frente a la presencia del Señor. Pero no hay más, no hay peor cosa que te digan no. Y pues ya me han dicho no muchas veces, así que una vez más que una raya más no le hace al tigre, ¿verdad? Y así salí. Y así fui, ¿a qué? A vender. Y así. Igual en el evangelismo. Usted no tiene idea cuántas veces me han dicho que no. Me han dicho muchas veces. Me han insultado. Me han tirado agua caliente. Me han escupido en la cara. Yo sé que no soy tan guapo, pero pues imagínense que me escupan. Me han escupido en la cara. Pero pues todos esas cosas son como si fueran unos pines que me van poniendo aquí, digo, por la causa de Cristo. Entonces, lo que acabamos de leer, hermanos, los que me aman, yo me manifestaré a Él. Yo digo, ¿qué más cosa queremos? ¿Qué más queremos? ¿Qué importa lo que nos digan cuando vamos a evangelizar? ¿Qué importa que nuestra familia se burle de nosotros? ¿Qué importa? Él nos ama y estamos seguros en sus manos. Él es la sabiduría, hermanos. No podemos prometer mucho, algo mejor. Los beneficios espirituales que el Señor nos ofrece, entonces son lo más excelso. Yo te pregunto, ¿vale la pena el cristianismo? ¿Sí o no? Por supuesto, no solamente es el pastel que nos comeremos allá en la eternidad, sino que hoy también hay carne asada mientras esperamos la venida del Señor. ¿Comprenden la idea de lo que estoy transmitiendo? Así que la carne asada del mayor asombro, de la mejor teología, las mejores decisiones y la mayor seguridad. Una gran visión, hermanos, de excelencia moral, de progreso. Es lo que resume este capítulo 2. ¿Para qué? Para que nosotros no nos quedemos a mitad de camino. Para que nosotros no nos desanimemos. Para que nosotros sigamos caminando aún en medio de las cosas. Y cuando nosotros no somos capaces de ver más allá de nuestras narices, cuando todo se torna una tormenta, cuando todo parece medio oscuro, nosotros podemos decir, yo sé que mi Redentor vive. De eso se trata, hermanos. Versículo 20 al 22. Aquí quiero hacer un paréntesis final, ya terminando. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Les dije un paréntesis, ¿cierto? Un paréntesis al margen. Cuando Proverbios habla de los justos y los impíos, es lo que vemos acá, si se dan cuenta, acabamos de leer, habla de dos tipos, justos, impíos. Habitualmente, nosotros creemos que está hablando del moral y del inmoral. Justos, impíos, moral e inmoral. ¿Sí o no? Habitualmente creemos eso. ¿O no cree usted? Pues habitualmente es lo que creemos. Justos e impíos, los morales e inmorales. Y eso es verdad, pero de manera parcial. La palabra o palabras hebreas para justo es tzedek y mishpat. Son dos palabras hebreas y tienen un fuerte aspecto social. Y quiero que entienda esto, porque a veces nosotros, cuando usted entienda esto, ¿saben qué? Se van a abrir mucho el entendimiento. Bruce Waltke escribió lo siguiente. Lo voy a leer porque creo que esta definición ayuda mucho. Dice, los justos están dispuestos a ponerse en desventaja para beneficiar a la congregación y a la comunidad. ¿Me escuchó bien?
Los justos están dispuestos a ponerse en desventaja para beneficiar a la congregación y la comunidad. Los impíos o los malvados, dicen en algunas traducciones, están dispuestos a poner en desventaja a la congregación o la comunidad para beneficiarse ellos mismos. Los justos dicen, gran parte de lo que yo tengo le pertenece a esta gente que me rodea. Es lo que dice el justo. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios y todo lo que yo tengo proviene de Dios. Y Él quiere que yo ame ¿a quién? A mi prójimo. Es lo que hace un justo. No se guarda. No, también les pertenece a ellos. Pero los impíos o los malvados dicen, yo puedo hacer lo que se me da la gana con lo que tengo, porque es mío y es mi trabajo. No pone a Dios primero, como el que suple, como el que provee. Hermanos, si leemos Proverbios pensando en estas definiciones de justo e impío, este libro de Proverbios será completamente nuevo para usted, con un nuevo entendimiento. ¿Por qué? Porque te va a llevar a vivir una vida verdaderamente justa, no solamente moral, sino también comprometida con la justicia social. Pero también te señala a aquel que no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién es? Jesús. Yo pregunto, ¿crees que vale el cristianismo? O ya con estas definiciones que te acabo de dar, tal vez te desanimaste. Porque si el cristianismo vale, pregunta final, ¿de qué manera estás invirtiendo tu tiempo y tu dinero por el bien de la iglesia y el bien de la comunidad en donde tú vives? Que eso nos llame a una reflexión. Porque muchas veces solamente lo leemos muy superfluamente, pero no hemos comprendido lo que realmente el Señor está diciendo en su palabra. Que la gracia del Señor y que su Espíritu Santo pueda seguir obrando en cada uno de nuestros corazones y anhelemos buscar la sabiduría, porque el cristianismo definitivamente vale y vale bien la pena. Que el Señor les bendiga, hermanos.